Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos a un invitado, nuestro hermano y amigo Eric Barba desde la ciudad de Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Aquí feliz y contento. Dios bendiga a todos los que escuchan este programa el día de hoy y esperamos que sea del agrado de todos para su edificación en la enseñanza de la iglesia. Adelante, José. Así es. Bueno, en esta ocasión, hermanos, pues queremos hacer una pregunta. Es una pregunta que está en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La pregunta es, ¿sufrió dolores de parto la Virgen María al dar a luz? Esta pregunta fue respondida de manera exacta, de una manera muy sistemática por Santo Tomás de Aquino. Obviamente la respuesta es no, un rotundo no, como lo podemos ver en el Magisterio Ordinario y Universal de la Iglesia. Lo vamos a estar viendo a continuación. Vamos a ver qué enseña la Iglesia. Siempre que se nos presente una pregunta, nosotros inmediatamente de manera instintiva, como buenos católicos que somos o que queremos ser, debemos hacer la pregunta ¿y qué enseña la Iglesia? Antes de especular, antes de querer lanzarnos a hacer una interpretación. La pregunta número uno es ¿qué enseña la Iglesia? Recordemos que estamos en el año 2020, la Iglesia tiene ya casi 2000 años de existencia y la Iglesia ya ha enseñado ya de hace mucho tiempo sobre este tema que está íntimamente relacionado con el dogma de la perpetua virginidad de la Virgen María, Nuestra Señora. Pero nos vamos a enfocar en ese punto. Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Sufrió dolores de parto la Virgen María al dar a luz al Señor Jesucristo? Como ya lo vimos, la respuesta es no y lo vamos a mostrar viendo lo que la Iglesia enseña. Después estaremos viendo también lo que dice la Sagrada Escritura y también estaremos viendo el testimonio patrístico, los padres a través de los siglos. Muy bien, Eric, pues vamos a darte la oportunidad que comiences mostrando lo que la Iglesia tiene que decir sobre este tema. Sí, excelente, José, porque vamos sin hacer especulaciones, como tú mencionas, y es bueno explicar primero qué es lo que ha dicho la iglesia con respecto a este tema en su gran mayoría o unanimidad, como lo decimos, ¿no? Entonces, estudiando los testimonios patrísticos, que dará José en un momento, por supuesto, y los cuales pueden ser muchos, pero no abarcará el programa tantos ejemplos porque no nos alcanza el tiempo, se comprueba la casi total unanimidad en la afirmación de un parto prodigioso, de tal forma que se puede hablar que la falta de dolor en el parto de la Santísima Virgen María es una tradición dogmática que pertenece al depósito de la fe, o sea, está de manera implícita en el dogma, y que pertenece a lo que la Iglesia llama el sensus fidei o sensus fidelium también, que es lo que la Iglesia ha enseñado en esos términos. ¿Qué significa el sensu fidei? O sea, el sentir de la iglesia. Y el sensu fidelium también lo que desde los obispos hasta los laicos han expresado y han aprendido desde tiempos inmemoriales. Así que primeramente vamos a escuchar las definiciones que la iglesia da y lo que ha enseñado. Por supuesto que no podemos enseñar todo lo que ha enseñado, pero vamos a tomar unos extractos que van a ser muy importantes, comenzando con nuestro manual, que es el Catecismo de la Iglesia Católica y los diferentes catecismos que a lo largo de estos siglos han existido para darnos a entender la forma correcta de comprender este dogma de la perpetua virginidad de María. Adelante, José, si quieres, con la primera lámina. Muy bien. Catecismo. María la Siempre Virgen, numeral 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la apartenón, es decir, la siempre Y virgen. este catecismo tiene palabras o definiciones profundas y se necesitan profundizar en las referencias bíblicas, patrísticas y magisteriales que se exponen allí.
Y es por eso que en los signos de los tiempos, este catecismo ha sido muy importante para la teología católica, para los que estudian en estos tiempos, pero al mismo tiempo, en algunas ocasiones puede ser mal comprendido, porque, como digo, tiene una profundización diferente a las definiciones básicas que los antiguos catecismos decían. Si quieres, puedes seguir, José. Catecismo, numeral 510. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín, Sermón 186, capítulo 1. Ella con todo su ser es la verdadera esclava del Señor. Lucas 1:38. La iglesia nos está enseñando, en referencia a San Agustín, que María Santísima fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín tenía un pensamiento bastante interesante con respecto a esto que está plasmado en nuestro catecismo actual. Ciertamente nos da una definición prácticamente parecida a lo que es el dogma de la virginidad perpetua. Pero si seguimos profundizando en los catecismos, la enseñanza de la iglesia nos va a seguir profundizando lo que la iglesia ha enseñado. Entonces, al comienzo de este catecismo de San Juan Pablo II hay una introducción de una constitución apostólica. Y este documento nos explica algo que debemos tomar en cuenta, porque podemos decir, ahora tenemos un catecismo desde el año 1992, entonces de repente no podríamos ver los otros catecismos que son un poquito más antiguos. La respuesta es no. No hay problema en ver catecismos antiguos. ¿Por qué? Porque la doctrina es la misma. Lo que cambian son disposiciones de leyes eclesiásticas. Por ejemplo, como la ley del ayuno. La iglesia de repente antes decía que uno ayunara más tiempo, pero ahora la iglesia ha dicho que uno ayune por lo menos 1 hora antes de comulgar, que esas son leyes y disposiciones que en el nuevo Código de Derecho Canónico del 1983 está estipulado y ha cambiado en esos aspectos. Pero no significa que uno va a cambiar la doctrina, porque la fe es la misma y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así adelante es. con esta constitución apostólica, José, si tienes algo que decir. Un comentario, sí, brevemente, ¿no? Alguno pudiera decir, bueno, se supone que la pregunta es si la Virgen María dio a luz sin dolor o con dolor. Como ya vimos, la Iglesia enseña y ha enseñado siempre que es sin dolor. Pero algunos dirán, entonces hasta ahorita solamente estás leyendo lo que es la definición de la virginidad perpetua de la Virgen María, que como ya vimos es antes, durante y después. Alguno preguntará inocentemente, ¿no? Pudiera preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso con el dolor? Bueno, tiene que ver bastante. Algunos caen en el error, Eric, al leer el catecismo de 1992, como ahí no se especifica que es sin dolor. Algunos asumen que ello significa, haciendo un argumento que le llaman el argumento del silencio, que porque no lo menciona de manera tácita, de manera explícita, dicen, ¿ves? Ahí no dice sin dolor, pero se olvidan de lo que tú ya mencionaste. Tenemos un catecismo anterior al de 1992, cuya enseñanza es la misma y cuya enseñanza no ha cambiado. En el catecismo, y me refiero, yo sé que lo vamos a ver en un momento, pero recuerden, en el solamente tenemos 2 catecismos universales. Uno, el de 1992, y el anterior, que es el catecismo del Concilio de Trento, que se le conoce como el catecismo romano. Los dos son los únicos 2 que tenemos universales, y la enseñanza está en armonía. Bueno, si tú vas y consultas el catecismo del Concilio de Trento, el catecismo romano, ahí de manera explícita, clara, tácita, se dice que es sin dolor. Ahora, que en el de 1992 no aparece eso, no significa que ya cambió la enseñanza de la iglesia. Solamente estoy diciendo esto de entrada, aunque yo sé que ahorita tú vas a ahondar, Eric, porque alguien puede estar escuchando y puede decir, bueno, hasta ahorita solamente estamos viendo que es virginidad perpetua, como si fueran 2 cosas aisladas, desconectadas, que no tienen nada que ver. La iglesia siempre las ha entendido como parte de lo mismo. No puedes hablar de la virginidad perpetua de la Virgen María y al mismo tiempo
rechazar o negar o afirmar que ella sí sufrió, sí tuvo dolores de parto. No puedes hacer eso. Te estás contradiciendo. Esa no es la fe, no es el sentido de la iglesia. Vamos a continuar entonces. Constitución Apostólica Fidei Depositum, Papa Juan Pablo II. Valor doctrinal del texto. Este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales debidamente aprobados por las autoridades eclesiásticas, los obispos diocesanos o las conferencias episcopales, sobre todo cuando estos catecismos han sido aprobados por la sede apostólica. Esto es un comienzo, y para los que nos están viendo, de cómo la iglesia enseña, y el mismo Papa Juan Pablo II viene a explicar que el catecismo, aunque es el oficial de la iglesia que viene promulgando en nuestros tiempos modernos, no viene a sustituir los catecismos locales, porque es lo mismo que venimos diciendo. La fe no cambia, la doctrina no cambia, porque si tú dices que el catecismo se viene a cambiar porque la doctrina cambia, entonces estamos hablando de otro tipo de iglesia, porque la doctrina de la iglesia no cambia. Se puede desarrollar aspectos, pero no cambia. Entonces, como vimos en esta lámina, el catecismo oficial de la Iglesia Católica no trata de sustituir esos catecismos, inclusive los locales y algunos locales que vamos a ver que se expandieron en la Iglesia Universal, que los primeros colonizadores de América inclusive trajeron a América, porque si te tomas en cuenta eso, José, yo no voy a ver ese catecismo porque solamente era para Roma, pero no te das, o solamente era para España. Pero esos catecismos, con esos catecismos, los evangelizadores vinieron a América, vinieron a enseñar la doctrina de la Iglesia Católica, no vinieron a enseñar otra doctrina. Entonces, lo que podría cambiar son unos aspectos, como dije, de disposiciones eclesiásticas. Pero entonces vamos a ver algo muy interesante, porque aquí me voy a incluir en el magisterio. Antes de seguir con el catecismo, voy a meterme en una lámina del magisterio, porque uno puede decir, con algún tipo de interpretación ahora, de que quiera decir, mira que como no está explícito allí en el dogma, como tú bien mencionas, que porque no está la ley del silencio, ¿no? Como tú decías, la ley del silencio. Como no está explícito, bueno, entonces yo puedo objetar y puedo interpretar que la Virgen María tuvo dolores o de repente había que purificarse, porque la Biblia dice, aquí donde vemos, interpretación personal de repente al estilo protestantismo, porque llegada la purificación de ellos, según la ley de Moisés, como dice San Lucas capítulo 2, entonces ahí de repente alguien puede decir, mira, ahí dice que tenían que purificarse. Ahí dice que tenían que purificarse. Entonces vamos a ver qué enseña el magisterio en cuanto a la purificación y los catecismos en cuanto a la purificación de la Virgen María. Adelante, José. Así es. Bueno, vamos a continuar. Errores de los jansenistas condenados en el decreto del Santo Oficio del 7 de diciembre de 1690. Error número 24. Esto es en el Dessinger, en el 2003-24 y en el 1314. La oblación en el templo que hizo la bienaventurada Virgen María el día de su purificación por medio de 2 palominos, uno para el holocausto, otro para los pecados, suficientemente atestigua que ella necesitaba purificación y que el hijo que se ofrecía estaba también manchado con la mancha de la madre, conforme a las palabras de la ley. Qué interesante este documento del magisterio, del Santo Oficio. Acabamos de ver que es un error copiar la herejía jansenista al decir que la Santísima Virgen María necesitaba purificarse en el templo. Si hablamos por el tema del parto, haciendo referencia al Levítico capítulo 12, que recuerden que Levítico capítulo 12 habla de que cuando la mujer dé a luz, por supuesto va a estar impura, entonces tienen que ir al templo a purificarse, ¿no? Por dar a luz un hijo, y va a estar, si es niño, creo que da 33 días, José, 33 días, y así sucesivamente. La iglesia condenó este pensamiento de los jansenistas hace poco más de 300 años. Esto está en nuestro magisterio eclesiástico. Es un error de una herejía
llamada los jansenistas, condenados por el Santo Oficio, el 7 de diciembre de 1690. ¿Tienes algo que aportar, José? Así es, bueno, entonces este argumento que algunos quieren presentar para decir que el parto de la Virgen María fue un parto como cualquier otro parto, un parto natural, con todas sus características biológicas, en otras palabras, todo esto lo elaboran para decir que ella sí sufrió los dolores de parto al dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta idea de querer decir que María tuvo un parto como el de cualquier otra mujer con todas sus consecuencias biológicas, utilizando este argumento de que por eso se dice que ella tuvo que ser purificada yendo al templo conforme a la ley de Moisés, pues no se sostiene, porque como ya lo mencionaste, Eric, esto implicaría en caer en el error de este sacerdote. Hay que decirlo, fue un sacerdote, Hansen, de ahí viene la herejía jansenista. Este sacerdote y sus seguidores, los jansenistas, cayeron en ese error y llegaron a afirmar que a la Virgen necesitaba ser purificada, y utilizaban este pasaje, ¿no? Y me viene a la mente, Eric, que si eso es cierto, si esa forma de argumentar que de entrada está condenada por la iglesia, pero si eso es cierto, si eso prueba algo, estaría probando demasiado, porque entonces si vamos a usar esa forma errónea de razonar, entonces podemos decir que el Señor Jesucristo tenía pecado, porque el Señor Jesucristo fue a ser bautizado cuando Juan el Bautista estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, y Juan el Bautista estaba diciéndoles: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para perdón de pecados. ¿Y quién es uno de los que viene a Juan el Bautista? El Señor Jesucristo. Incluso Juan el Bautista se rehusaba, dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué responde el Señor? Deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. El Señor no era pecador, no era impuro, pero sin embargo, para cumplir con todos los requerimientos, Él se somete. Y es bastante importante esto, porque alguien puede decir o malinterpretar también el magisterio, y puede decir: no, pero el magisterio de repente puede estar hablando de Jesús, no tanto de María. Bueno, esta enseñanza del magisterio hace, por redondearlo así, 300 años antes del día de hoy, fue plasmada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y aquí vamos a verlo en la siguiente lámina. Catecismo Mayor, prescrito por San Pío X el 15 de julio de 1905, edición de 1973. Capítulo 4 de la purificación de la Santísima Virgen, numeral 149. ¿Estaba obligada la Santísima Virgen a la ley de la purificación? La Santísima Virgen no estaba obligada a la ley de la purificación, porque fue madre por obra del Espíritu Santo, conservando su virginidad. El Catecismo del Papa San Pío X, que no está invalidado en su carácter doctrinal, pues la fe es la misma, como había dicho, nos enseña lo mismo que la Iglesia había condenado a los jansenistas. O sea, y nos explica que la Virgen Santísima no está obligada a purificarse en el templo, como se lee en San Lucas capítulo 2. Decir que la Virgen María estaba purificándose en el templo porque estaba impura, porque tuvo una situación biológica que necesitaba purificarse, cae en el mismo error de Hansen. Y es bastante complicado esto, ¿no? No sé si quieres argumentar algo por aquí, José, o quieres seguir la siguiente lámina. Sí, solamente reiterar, ¿no? Porque como tú lo mencionaste, hay quienes tristemente, aún en la iglesia, quieren razonar a la manera protestante. ¿A qué me refiero con esto? Muchos protestantes quieren ver la palabra exacta para poderlo creer. Nosotros ya vimos que cuando la iglesia habla de la perpetua virginidad de la Virgen María, se sobreentiende, está implícito, la iglesia siempre así lo ha creído,
no puedes hablar de que ella permanece virgen durante el parto en el mismo acto de dar a luz y al mismo tiempo afirmar que ella sí tuvo dolores. Es una contradicción. Los dolores son producto de cuando una mujer está dando a luz y se está abriendo la matriz. Ahora, aquí quiero decir algo antes de dar lugar a la siguiente. Ah, algunos equivocadamente citan ese pasaje de Lucas donde precisamente Lucas está citando el Antiguo Testamento, la ley de la purificación conforme a la ley de Moisés. Y dicen, ¿ves? Aquí dice todo varón que abra matriz deberá ser consagrado al Señor. Y quieren citar ese pasaje para probar, según ellos, para probar que la matriz de la Virgen María fue abierta, o sea, en otras palabras, que sí experimentó dolores, que su matriz se abrió y que sí experimentó los dolores. Error. Porque lo que Lucas está haciendo no está describiendo lo que ocurrió en Belén al nacer nuestro Señor Jesucristo. Lo que Lucas está haciendo simple y sencillamente está citando de manera textual el versículo que encontramos en la ley de Moisés. Todo varón primogénito que abra matriz será consagrado al Señor. Lucas no está diciendo en ningún momento que eso es lo que ha sucedido en el caso de la Virgen María y el Señor Jesucristo. Lucas simplemente está citando de manera textual el pasaje de la ley de Moisés. Eso es algo bien importante porque alguien puede caer en ese error. ¿Ves? Aquí dice, todo varón primogénito que abra matriz deberá ser consagrado al Señor. ¿Ves? Aquí Lucas está diciendo que sí sucedió esto con María. Lucas no está haciendo eso. Lucas simplemente está diciendo que ella se presenta delante del templo y está citando de manera textual un pasaje del Antiguo Testamento de la ley de Moisés. Muy bien, entonces vamos a ir a la siguiente. Respecto al catecismo de San Pío X, que aún hoy sigue teniendo estimadores, se ha de considerar como definitivamente superado con la publicación del compendio. Ratzinger, la fe en cuanto a tal es siempre idéntica, por tanto el catecismo de San Pío X conserva siempre su valor. Puede cambiar, sin embargo, el modo de transmitir los contenidos de la fe. Por eso debemos preguntarnos si el catecismo de San Pío X puede seguir siendo considerado como válido. Pero esto no excluye que haya personas o grupos de personas que se sientan más a gusto con el catecismo de San Pío X. Por ello, el catecismo de San Pío X podrá tener partidarios también en el futuro. Dice el cardenal Ratzinger en el año 2003 que ese catecismo de San Pío podrá tener partidarios en el futuro, termina diciendo en esa entrevista. Y yo soy uno de esos partidarios, José, porque su carácter es bastante fácil de comprender con sus preguntas y sus respuestas, como vimos en el tema de la purificación de la Virgen María. No significa que no me gusten los otros catecismos, por supuesto que no, ¿no? Sencillamente estoy comentando. Ahora, si quiere, podemos seguir en la siguiente lámina para seguir viendo qué nos dicen los otros catecismos, que es la enseñanza de la Iglesia y el sentir del magisterio. Catecismo Romano, promulgado por el Concilio de Trento, comentado y anotado por el reverendo Alfonso Gubianas, Manual Clásico de Formación Religiosa, edición del año 1926, tercer artículo del credo, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Numeral 8. Este nacimiento de Cristo, como su concepción, excedió al orden de la naturaleza, pues nació Cristo sin menoscabo de la virginidad perpetua de su Santísima Madre, saliendo de su seno como salió después del sepulcro cerrado y sellado, Mateo 28, 2, o como se presentó en el cenáculo, cerradas las puertas, eso lo vemos en Juan 20, 19, o como los rayos del sol pasan por el vidrio sin hacerle la menor lesión. Este catecismo romano fue propuesto por el Concilio de Trento. Estamos hablando de un concilio. O sea, que la doctrina es la misma. Es el sentir del concilio. Nos dice con el ejemplo de los rayos del sol que pasan por el vidrio que nuestro Señor Jesucristo utilizó el don de la sutileza, que hablamos una vez en los dogmas marianos, José, el don de la sutileza.
que es un don propio de los cuerpos glorificados. Y este tipo de dones que tenía nuestro Señor Jesucristo después de resucitar, que aún en la tierra, antes de su pasión, nos mostró, también podemos ver como el ejemplo el don de la luminosidad, estando con Moisés y Elías. Y los apóstoles son testigos de eso, los 3 apóstoles que se llevó el Señor en la oración en el monte. Y nuestro Señor puede hacer todo eso porque es Dios, porque es Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo la iglesia nos enseña en los catecismos que la Virgen María no necesitó purificación. Decir que necesitaba purificación por estar manchada, por estar de otro tipo de interpretación, sería cometer un error. Y aquí el Catecismo Romano de Trento nos está diciendo que el nacimiento y su concepción excedió el orden de la naturaleza. Estamos hablando de prodigios y milagros. Incluso los catecismos de los años 1600, más o menos, o sea, llamados del padre Ripalda y del padre Astete, que se conocen, incluso nuestros abuelos utilizaron esos catecismos, aunque fueron catecismos de España. Por eso decía que cuando vinieron los colonizadores a América a evangelizar, vinieron con esos catecismos. Y esos catecismos dicen específicamente de algo sobrenatural. Por ejemplo, el del padre Astete y el del padre Ripalda, que ustedes lo pueden hasta buscar por internet, creo que está escaneado, dice cuando viene esa parte, ¿y cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Y ellos explican en la respuesta, milagrosamente. Eso, o sea, fue un milagro, tanto su concepción como el nacimiento, fue un milagro. Y aquí el Catecismo Romano nos dice que excedió el orden de la naturaleza, o sea, ya no estamos hablando de leyes de la naturaleza. Nuestro Dios Todopoderoso es el creador de la naturaleza. Así que, por eso que hablamos de milagro, por eso que la iglesia en términos sencillos nos habla de milagros. Un milagro es algo que ya excede el orden de la naturaleza. No sé si quieres seguir con otro comentario o la siguiente lámina, José. Sí, así es. Y quiero decir algo. Algunos han querido objetar a lo que dijiste, ¿no? Que el Señor Jesús salió del vientre de la Virgen María de una manera sobrenatural. E incluso mencionaste el famoso ejemplo que creo que es de San Agustín, él tratando de dar una analogía, una ilustración de cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo nació sin que se perdiese la virginidad de Nuestra Señora, la Virgen María. Él simplemente utilizó una analogía, un ejemplo, ¿no? La luz atravesando un vidrio. Él no está diciendo que así es como sucedió, simplemente está dándonos un ejemplo de la vida ordinaria para que nosotros, que somos finitos y muy pequeños, de un entendimiento limitado, podamos alcanzar de alguna manera contemplar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Que como bien lo señalaste, es algo sobrenatural, es un milagro. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es milagroso, no solamente la concepción, no solamente se trata de que fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino también el nacimiento mismo, el parto mismo es milagroso. Así es como la Iglesia siempre lo ha entendido. Decir lo contrario, afirmar lo contrario, es ir en contra de lo que la Iglesia ha enseñado por todos estos siglos que tiene de existencia. Quiero decir algo. Algunos dicen, no, eso es imposible. Eso que dices de la susceptibilidad, eso que dices de estas características que no pueden ser posibles porque Cristo todavía no estaba glorificado, porque Cristo todavía no había resucitado. Su cuerpo no pudo haber tenido esas características, esas propiedades para... La respuesta es no. No es necesario, no era necesario esperar a la resurrección para que Dios pudiese haber intervenido de manera milagrosa en el parto. Ustedes recordarán aquel pasaje que se le conoce como la transfiguración. En la transfiguración algo sucede. En la transfiguración la apariencia de nuestro Señor fue transformada. De ahí viene la palabra transfiguración. Algo ocurrió y dice que estaba todo resplandeciente y fue una experiencia tan fuerte, dice que una nube los cubrió, que sabemos que la nube representa la gloria de Dios y fue algo tremendo, fue una transfiguración. Ahora pregunto yo, ¿había Jesús resucitado? La respuesta es no. Fue necesario que Jesús... espérate, Señor, todavía no ocurre la resurrección. Jesús no puede ser transfigurado porque la resurrección tiene que venir. La respuesta es no.
Hay excepciones, hay momentos específicos de la vida de nuestro Señor donde estos eventos sobrenaturales, extraordinarios, milagrosos han ocurrido. Uno, en su parto, en su nacimiento, y obviamente su concepción. Y dos, otro ejemplo sería la transfiguración. Entonces, ir en contra del carácter milagroso del parto, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es ir no solo en contra de la evidencia bíblica, sino es ir en contra realmente del sentido de la fe, lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos. Vamos a continuar entonces con el siguiente. Papa Alejandro III, Epístola Catequética, instruye al sultán de Iconio que deseaba bautizarse y escribe a modo de catequesis sobre la Virgen María. Concibió sin menoscabo de su pureza, dio a luz sin dolor, y partió de aquí sin corrupción. Doctrina Pontificia, Documentos Marianos, Biblioteca de Autores Cristianos, página 46. Aquí vemos cómo el Papa Alejandro en el siglo XII, a mitad del siglo XII, ya no viene diciendo una instrucción catequética, una epístola catequética, que viene a instruir a un sultán de Iconio que quería convertirse al cristianismo. Y cuando le enseña sobre la Santísima Virgen María, le dice que dio a luz sin dolor, que dio a luz sin dolor en esta epístola catequética. Y esto es doctrina pontificia, hermanos. Y la referencia la pueden ver, como bien leyó nuestro hermano José, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en el documento de doctrina pontificia, de documentos marianos, en la página número 46. Este documento está allí para los que les gusta buscar referencias y estudiar por su cuenta todo este tipo de detalles. No sé si quieres añadir algo o la siguiente lámina, José. Papa Clemente VIII, motu propio, Pastoralis Romani, 15 de julio de 1598. Manda a San Pedro, cardenal Belarmino, doctor de la Iglesia, que componga una doctrina cristiana. Apruébala, imponla a Roma y a su distrito. Recomiéndala a la Iglesia Universal. Bastantes concilios y sínodos admiten este catecismo, los sumos pontífices y la Sagrada Congregación de Propaganda Fide la mandan a traducir a todas las lenguas. Doctrina Pontificia, Documentos Marianos, Biblioteca de Autores Cristianos, página 94. ¿Y qué es el motu propio? Es una ley que en cierto sentido completa algunos aspectos de una constitución apostólica. Por tanto, es una ley que en puntos específicos y en detalles relativamente menores retoca y mejora algunos aspectos que en el pasado cónclave, oigan hermanos, que en el pasado cónclave o en la pasada sede vacante habían aconsejado esos cambios para satisfacer algunas necesidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de retocar algunos aspectos según satisfacer algunas necesidades? Porque recuerden que en 1598 ya habían pasado un poco menos que de 50 años del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento vamos viendo cómo en el Catecismo de Trento nos viene a decir que nuestro Señor Jesucristo nació de una forma milagrosa, así como los rayos de luz traspasan un cristal. Sin embargo, aquí el Papa Clemente manda a que se recomiende el catecismo a San Roberto Belarmino, que ese catecismo fue extendido no solo a Roma y a su distrito, como dice allí, sino que recomiéndala a la Iglesia Universal, o sea, a todo el mundo. Y aquí vamos a ver entonces en la siguiente lámina qué es lo que decía ese catecismo de San Roberto Belarmino, que es doctor de la Iglesia para los que no recuerdan, un santo y doctor de la Iglesia. Explicación de la doctrina cristiana por San Roberto Belarmino. ¿Por qué se añade el artículo "y nació de María Virgen"? Porque en esto también hay una gran novedad, por cuanto el Hijo de Dios salió del vientre de la madre al fin de los 9 meses sin dolor, ni detrimento de la misma madre, no dejando señal alguna de su salida, como lo hizo puntualmente, cuando resucitando salió del sepulcro.
cerrado, y cuando después entró y salió del cenáculo donde estaban sus discípulos, estando siempre cerradas las puertas, y por eso se dice que la madre de nuestro Señor Jesucristo fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Este catecismo que vemos aquí, en su versión más o menos de los años 1800, traducido al español, fue aprobada en su original italiano por 5 sumos pontífices, por una sagrada congregación, por el concilio romano que presidió el Papa Benedicto XIII, y nos explica, nos sigue detallando los aspectos que de repente algunas personas pueden malentender. ¿Cómo es virgen en el parto? Bueno, aquí por eso nuestro hermano José leyó cómo se añade y nació de María Virgen. Entonces ella especifica que estuvo en el vientre, salió del vientre a los 9 meses sin dolor ni detrimento de la madre. Y entonces hace énfasis en la misma definición del Concilio de Trento en su catecismo, de que como así el sepulcro estuvo sellado o así entró en el cenáculo con sus discípulos, aquí San Roberto Belarmino nos viene a explicar que fue sin dolor, sin dolor. Entonces, aquí vemos la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aprobado por 5 papas, o sea, no es cualquier cosa, 5 papas. Uno de esos papas es un santo con el cuerpo incorrupto, hablamos de San Pío V, una sagrada congregación, y también aprobado por el Concilio Romano del Papa Benedicto XIII, y como ya mencioné nuevamente, lo repito, hecho por San Roberto Belarmino, un santo y doctor de la Iglesia, de quien la tradición indica que se sabía la Biblia de memoria, José. La tradición indica que San Roberto Belarmino se sabía la Biblia de memoria. Entonces, como hemos visto en global, los catecismos de la Iglesia Católica, cuando explican que María es virgen antes, durante y después del parto, y los catecismos de los años anteriores o siglos anteriores nos refuerzan la enseñanza de la Iglesia y el sentir de la Iglesia, que nos explican a detalle cómo es que María es virgen en el parto. Y esta última lámina nos explica, ya no hay más nada que decir. Nos dice que fue sin dolor, sin detrimento de la madre, no dejando señal alguna en su salida. O sea, la persona que diga otra cosa, entonces no está haciendo caso a una aprobación de 5 papas, de una sagrada congregación y de un sínodo en Roma. Si una persona quiere decir algo diferente, bueno, ya no sabríamos más qué decir, o sea, en contra de un argumento así. O sea, si tú no le haces caso a 5 papas, un sínodo y una sagrada congregación, ¿qué más le puedes explicar a una persona, ¿no?, que quiera aprender la doctrina de la Iglesia? ¿Qué opinas, José? Sí, ¿no? Y sobre todo esto que mencionabas, como San Roberto Belarmino es un doctor de la Iglesia. Para aquellos que no saben, que doctor de la Iglesia no significa simplemente una persona que tiene un doctorado en teología. No, doctor de la Iglesia está mucho más arriba que una persona que tiene un doctorado. Doctor de la Iglesia significa alguien cuyos escritos han sido revisados, evaluados por la Iglesia, y que se ha llegado a la determinación que todo lo que esta persona ha escrito es algo digno de ser recibido, ser estudiado, meditado, y que está libre de error. Entonces, fíjense nada más, hay muchos santos, hay muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios, pero hay muy pocos doctores. Y uno de esos doctores de la Iglesia es precisamente San Roberto Belarmino, que dicho sea de paso fue un gran apologeta. Él se dedicó a refutar las obras de los protestantes, y eso lo más lo quise aclarar. No estamos hablando de que alguien tenía un doctorado en teología, que sí lo tenía, pero para que se te dé el título, es un título dicho sea de paso, para que se te dé el título de doctor de la Iglesia, tienes que pasar por un proceso donde se revisa todo lo que enseñaste, tus escritos, y la Iglesia dice que todos podemos estudiar y recibir la enseñanza de este doctor, en este caso de San Roberto Belarmino. Y quiero también decir algo. Él mencionaba que él salió de la matriz de la Virgen María sin causar la menor lesión. Y dice incluso sin dolor. Obviamente, es que tenemos que entender, hermanos, cuando la Iglesia enseña
que el Señor Jesús nació sin que María la Virgen perdiese la virginidad, está implícito de que no hay un dolor, no hay una lesión, no hay una abertura. Entonces, todo eso está íntimamente conectado. Por eso yo decía hace un momento, no se puede pretender afirmar el dogma de la perpetua virginidad, incluyendo el parto, y al mismo tiempo querer decir, especular o imaginar que sí hubo dolores de parto. Es una contradicción. La persona que afirma tal cosa se está autorrefutando prácticamente. La resurrección. Algunos dicen, no, pero la Sagrada Escritura dicen que la piedra ya estaba removida. Entonces, eso que afirma San Roberto Belarmino y afirman algunos otros padres de la Iglesia no tiene sentido. Error, porque la Iglesia siempre ha enseñado que la piedra, cuando la Escritura nos dice que la piedra estaba removida, no es para que pudiera salir el cuerpo glorificado del Señor, el cuerpo resucitado del Señor. La piedra estaba removida precisamente para como nos dice el evangelista, que las mujeres iban platicando, iban hablando entre ellas, diciendo, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a remover la piedra para poder ir y hacer lo que ellas tenían que hacer con las hierbas y los bálsamos y todo eso? Ellas tenían esa preocupación. Y es ahí donde se nos dice que ellas llegaron a la tumba del Señor Jesucristo y la piedra estaba removida. Es un grandísimo error pensar que para que el Señor Jesucristo resucitado pudiese salir de la tumba, era necesario que se removiese la piedra. Ese no fue el propósito. La piedra fue removida para que las mujeres pudiesen tener acceso a la tumba del Señor Jesucristo. El Señor resucitado no tenía la necesidad ni de abrir la puerta cuando estaban los discípulos, los apóstoles encerrados por temor a los judíos, ni de remover una piedra para poder salir de la tumba, porque él ya tenía un cuerpo sin las limitaciones de un cuerpo terrenal, por así decirlo. Es un cuerpo, como lo dice la Iglesia, un cuerpo espiritual, es un cuerpo transformado, es el cuerpo de la resurrección. Entonces hay que tener cuidado, porque yo ya he escuchado a algunas personas haciendo esos comentarios que son muy lastimosos, porque la manera como hablan están realmente como que si San Roberto Belarmino y los demás padres de la Iglesia no saben de lo que están hablando. Ahí es donde tiene que entrar la humildad, hermanos. Nosotros necesitamos ser humildes para dejarnos enseñar por la Iglesia. La humildad no consiste en decir, sí, yo soy muy humilde. No, la humildad consiste en decir, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué me enseña la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia nos ha transmitido? Y la Iglesia nos enseña esto. Entonces ese argumento de que no podemos usar, o San Roberto Belarmino, los padres de la Iglesia no pueden usar el ejemplo de la resurrección, que porque la piedra estaba removida, solamente habla de nuestra ignorancia y solamente habla de, pues yo no sé qué palabra usar, hermano, querer decir que los padres de la Iglesia, que San Roberto Belarmino, que el magisterio ordinario, y dije ordinario, no estoy hablando de una declaración solemne, dogmática, infalible. No, lo que es el magisterio ordinario, lo que en la Iglesia enseña, lo que los obispos enseñan. Querer decir que no tiene sentido, hay que tener cuidado. Necesitamos prestar atención a nuestra actitud. Bueno, parece que esa fue la última en cuanto a los documentos de la Iglesia. Entonces vamos ahora a ver una de las objeciones. Hay quienes también, hablando de objeciones, ya les mencioné una, ¿no? Una, nos quieren decir que los padres de la Iglesia y los doctores se han equivocado al utilizar el ejemplo de la resurrección, que porque la piedra fue removida, dando a entender que Jesús necesitó remover la piedra, que por lo tanto no se puede aplicar la analogía con el parto que atravesó sin causar la menor lesión. Esa es una objeción, ya vimos que es inválida, porque la piedra no fue removida por causa de Jesús. La piedra fue removida por causa de las mujeres que requerían tener acceso a la tumba. Hay otra objeción, y me refiero al libro del Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 1. Lo voy a
lo voy a leer. Bueno, les voy a presentar aquí también una lámina. ¿Por qué Apocalipsis 12:2 describe a la Virgen con dolores de parto? Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. En el lenguaje bíblico, ¿qué significa la expresión dolores de parto? Muy bien, pues esa es una pregunta que hay quienes hacen, ¿no? ¿Por qué Apocalipsis 12:2 dice que esta mujer que se nos describe, que sabemos que apunta hacia la Virgen María, que es la madre del Mesías, ¿por qué dice que grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz? Bueno, les voy a mostrar otra lámina. Bueno, como hemos mencionado, o como estamos mencionando, Juan no está escribiendo un evangelio. Recuerden, estamos leyendo el Apocalipsis, no estamos leyendo un evangelio. Juan no está escribiendo un evangelio, Juan está escribiendo un Apocalipsis con la teología y el lenguaje alegórico del Antiguo Testamento. La expresión dolores de parto es una referencia al sufrimiento de la pasión de Cristo, resultando en la salvación que Dios trae a su pueblo. Veamos algunos ejemplos. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento, recuerden que yo les estoy diciendo que Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 12 no está describiendo lo que sucedió en los evangelios, no está describiendo lo que sucedió en Belén cuando nació nuestro Señor. Él está utilizando de manera simbólica, utilizando las imágenes del Antiguo Testamento, esta imagen de los dolores de parto para describir un sufrimiento que la mujer experimentaría, pero no en Belén, sino en el Calvario. Bueno, vamos a ver primeramente cómo se utiliza la expresión dolores de parto en el Antiguo Testamento. Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia, allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Miqueas 4:10. Noten cómo habla de dolores de parto, habla de un dolor del parto, y al mismo tiempo habla de un rescate, habla de una redención. Dice, allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor. Entonces, nosotros sabemos que aquí habla de un dolor que se experimenta antes o en el momento en que vendrá la salvación del Señor. Ahora vean otro pasaje. Isaías 26, 17 y 18. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros, aquí habla del pueblo de Dios que está a punto de ser liberado, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor, estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, al parecer solo viento, no logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Bueno, aquí quiero que noten, hermanos, se habla de un sufrimiento que el pueblo de Dios experimentaría justo antes de la redención, justo antes de la salvación que Dios traería. Es un sufrimiento, es una pasión, es un dolor, es una aflicción, es una gran tribulación que ocurre justo antes de que venga la gran salvación de nuestro Dios y Señor. Ahora, nosotros ya vimos que cuando el Antiguo Testamento utiliza la figura, la imagen, la metáfora de una mujer a punto de dar a luz con dolores de parto, se utiliza esta figura para hablar del sufrimiento del pueblo de Dios justo antes de que venga la redención, la salvación. Ahora, la iglesia siempre ha enseñado que María, la Virgen, sí experimentó estos dolores de parto, entre comillas, pero no en el pesebre de Belén, sino en el Calvario, al ver a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, al verlo en la cruz, ella ahí experimentó esos dolores, como vamos a ver un poco más adelante, pero les quiero decir algo. En Apocalipsis 12
tenemos tres personajes reales. Tenemos a la Virgen María, tenemos a Jesús y tenemos al diablo, la serpiente, el dragón. Los tres son reales. Sin embargo, Juan está describiendo con lenguaje simbólico la redención que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo vimos tanto en Miqueas como en Isaías, se utiliza la misma imagen, el mismo símbolo, la misma metáfora para hablar de dos cosas. Para hablar de un sufrimiento intenso que experimenta el pueblo de Dios justo antes de que venga la gran redención de Dios nuestro Señor. Ahora, ¿cuándo es que viene la redención para el pueblo de Dios? Viene en la cruz del Calvario. Y es en la cruz del Calvario donde María no escapó los dolores del parto. Bueno, vamos a ver. Muy bien, ahora hermanos, aquí vemos en el Nuevo Testamento se sigue utilizando la misma expresión de los dolores de parto. Una mujer que está encinta, que está esperando, está embarazada, experimentando dolores de parto. Pero no se trata de una mujer literalmente embarazada, literalmente gritando con dolor. Se usa para describir el sufrimiento que se experimenta justo antes de la gran redención, justo antes de que venga la gran salvación de nuestro Dios. Pero bueno, vamos a ver. Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y noten la expresión, principios de dolores son estos. Entonces aquí se está hablando de un tiempo de aflicción, de tribulación, de dolor. Está hablando aquí de que habrá terremotos, habrá pestes, habrá guerras, y se utiliza la misma expresión, principio de dolores, dolores de parto. Estos son los principios de los dolores de parto. Otra escritura, porque dice San Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, no lo incluí aquí, pero si uno lee el versículo que sigue, está hablando de la redención, está hablando de la redención que viene de Dios. Pero igual, San Pablo utiliza la misma expresión, dolores de parto. San Pablo no está describiendo literalmente a una mujer embarazada, gritando de dolor porque está a punto de dar a luz. Es una figura, es un símbolo, es una metáfora. Y esto ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Otra escritura más, el mismo San Pablo. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, aquí, como ya hemos visto, el Nuevo Testamento utiliza la misma expresión dolores de parto para hablar de un sufrimiento intenso que resulta en una gran salvación. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba cautivo, estaba oprimido por el gran imperio babilónico, que sabemos que Babilonia representa el mundo, el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido, y cuando se habla del sufrimiento del pueblo de Dios, se utiliza la misma imagen, dolores del parto, y Dios les dice, mi salvación vendrá, serán redimidos, serán salvados. Juan el apóstol, volviendo, porque recuerden que todo esto es para explicar de qué está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, cuando nos describe, y lo leo, Apocalipsis 12:2, hablando de la mujer, que ya vimos, la mujer sí apunta hacia María, el hijo de la mujer sí apunta hacia el Mesías, y el dragón sí apunta hacia Satanás. Pero la descripción no es una descripción histórica, la descripción es una descripción apocalíptica. Esto no es un evangelio. Apocalipsis 12 es literatura apocalíptica, tomando las imágenes de los profetas. Dolores de parto representando sufrimiento intenso que resulta en la gran salvación. Y vean lo que dice Apocalipsis 12:2, hablando de la mujer y utilizando lenguaje figurado. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del
alumbramiento. Entonces, si bien la madre del Mesías es la Virgen, el Hijo es el Mesías que reinará sobre las naciones, y el dragón es Satanás, no significa que el lenguaje que el apóstol utiliza en su Apocalipsis sea una descripción literal histórica de lo que sucedió en el pesebre de Belén. No, es una descripción apocalíptica con el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como ya lo vimos, ellos hablaban de esta manera. Lo vimos en el Antiguo Testamento, también lo vimos en el Nuevo Testamento, pero vamos a continuar. Miren, este es Miqueas 4:10, dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Ahora, noten que aquí en Miqueas 4:10 que se describe a esta mujer, pero la describe con dolor. Ahora, hay otra escritura que es una profecía sobre el nacimiento del Mesías, que es la siguiente. Es interesante porque aquí se nos presenta a la mujer, pero sin dolor. Vean lo que dice. Bueno, dice: y parto sin dolor, profetizado por Isaías. Esa es una profecía que tristemente los protestantes nunca la citan por obvias razones. Pero vean lo que dice aquí. Dice: sin estar de parto, y noten que dice sin estar de parto ha dado a luz. No le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. ¿Quién escuchó o ha visto cosa semejante? En otras palabras, esto es increíble, esto es sobrenatural. ¿Quién ha escuchado tal cosa? ¿Quién ha visto tal cosa? Dice aquí: sin estar de parto ha dado a luz, no le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. Esta es una profecía directa sobre el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento del Mesías sin dolor. La madre, la mujer, no tendría dolor. Pero aquí la pregunta que les quiero hacer es: ¿cuál de las dos es la verdad? Porque en Miqueas 4:10 se dice que la mujer sí experimenta dolor. Pero en Isaías capítulo 66, versos 7 y 8, se nos dice que la mujer no experimenta dolor. Entonces la pregunta del $1,000,000 es: ¿cuál de las dos es? ¿La mujer experimentaría dolor o la mujer no experimentaría dolor? La tradición judía arroja luz, porque alguien puede decir: eso lo dices tú porque eres católico. O por ejemplo, si utilizo simplemente a los padres de la iglesia, alguien va a decir: no, los padres de la iglesia son muy anticuados, ellos hablaban de una manera porque no entendían la biología. No, miren, aún los judíos, vean cómo ellos interpretan esos pasajes. Esto que vamos a ver es lo que los judíos, la tradición rabínica judía, cómo ellos interpretan este pasaje de Isaías, donde se dice que no hay dolor. ¿Cómo interpreta la tradición judía la profecía de Isaías 66, 7 y 8? Los documentos antiguos judíos sobre esta profecía consistentemente la relacionan con el nacimiento sin dolor del Mesías. Estamos hablando de los judíos. Vean lo que dice el Targum de Isaías 66, 7, 8. Antes de llegarle la aflicción, ella dará a luz. Y antes del dolor de parto, su rey... Recuerden que esto es un comentario, dice ahí: su rey, hablando al Mesías, su rey será revelado. Entonces, este es un Targum, esta es una interpretación, un comentario de los judíos del tiempo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando acerca de Isaías 66, 7, nos dicen esto: antes de llegarle la aflicción, ella dará a luz, y antes del dolor del parto, su rey será revelado. Targum de Isaías 66, 7. Y tenemos uno más. Este es de Rabá, quien fue un rabino, un gran maestro para los judíos. Dijo esto sobre Isaías 66, 7. El santo, bendito sea, estaba creando la luz del Mesías. Así, antes de entrar en labor, ella dio a luz. Así el Redentor nació. Génesis Rabá 85, 1. Uno más, hermanos. Todo esto es sobre la profecía de Isaías 66, donde se dice que la mujer no tendría dolor.
leo el siguiente. En esta creación las mujeres dan a luz con dolor, pero en el tiempo venidero, vean la escritura, antes que le vengan los dolores, ella habrá dado a luz a un niño varón. Esto es Levítico Rabá 14:9. Como ellos interpretan, como los mismos rabinos interpretan Miqueas 4:5, donde se habla de que la mujer sí tuvo dolor. En Isaías 66 dice que la mujer no tendría dolor. Aquí se dice que sí tendría dolor. Vean lo que dice. Ellos relacionaban, los rabinos, ellos relacionaban los dolores de parto con la venida del Mesías y con un misterioso periodo de tribulación conocido como los dolores de parto del Mesías. Así le llaman los rabinos. Los dolores de parto del Mesías. Y dice así el Targum de Miqueas: Oh Belén Efrata, de ti saldrá el Mesías. Luego ellos serán entregados en el tiempo en que la que está de parto dé a luz. El Mesías se levantará y reinará con el poder del Señor. Y tenemos uno más, Rabá, eso es tomado del Talmud, el Talmud babilónico, en el tratado que se llama Sanedrín 98. Dice así: Rabá dijo, que venga el Mesías, pero que yo no lo vea. Abaye respondió, ¿por qué? ¿A causa de los dolores del parto del Mesías? Los discípulos de Rabí Eleazar preguntaron, ¿qué debemos hacer para escapar de la hora de los dolores de parto? Bueno, no los quiero confundir. Esto es tomado del Talmud babilónico, del tratado que se llama Sanedrín. Estamos viendo cómo los judíos entendían los dolores de parto de la mujer como se presentan en Miqueas 4:10. Y estos son rabinos, estos son maestros muy reverenciados para los judíos. Rabá dijo que venga el Mesías, pero que yo no lo vea. O sea, no, como diciendo, yo ni quiero estar ahí. Y después dice Abaye, otro rabí. Abaye dice, ¿por qué? ¿A causa de los dolores del parto del Mesías? Y luego los discípulos de Rabí Eleazar preguntaron, ¿qué debemos hacer para escapar de la hora de los dolores del parto, de los dolores del Mesías? Entonces aquí vemos que cuando se habla de la mujer con dolores de parto, se está hablando del sufrimiento que vendría sobre el Mesías para poder traer la salvación. Y ese sufrimiento que vino sobre el Mesías para traer salvación al pueblo de Dios ocurrió en la cruz del Calvario. Y en ese sentido, Miqueas 4, versículo 10 en adelante, es que describe a la mujer, a la madre del Mesías, como experimentando los dolores del parto que ocurrirían en el Calvario. Y eso es consistente con lo que la Iglesia enseña. La Iglesia enseña que Nuestra Señora, la Virgen María, ella participó de los dolores del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, la pregunta que yo les hacía, ¿cuál de las dos es verdad? La mujer tendría dolor, como dice Miqueas 4:10, o la mujer no tendría dolor, como dice Isaías 66, 7 y 8. Y bueno, la respuesta la vamos a ver a continuación. La respuesta es sencilla. Las dos son verdades. Nosotros vemos por un lado en Isaías 66, 7 y 8, claramente se nos da una profecía de que la venida del Mesías no solo será por medio de una mujer virgen, sino que el parto mismo sería sin dolor. Mientras que en Miqueas capítulo 4, en el verso 10, y después continuando en el capítulo 5, verso 3, se nos habla de la madre del Mesías experimentando un sufrimiento intenso cuando el Mesías libere al pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue eso que el Mesías liberó al pueblo? La respuesta es en el Calvario. Entonces, las dos son verdades. Y aquí voy a regresar para no olvidarme de todos ustedes. ¿Cuál de las dos es la verdad? Isaías 66 habla de la mujer sin dolor. Miqueas 4 habla de una mujer con dolor. Bueno, de acuerdo a la tradición judía, ellos veían las dos como verdad.
Ahora, la iglesia, por medio de su magisterio ordinario y por medio también del testimonio de los padres, nosotros vemos que también ellos veían lo mismo. Isaías 66 es una profecía sobre el nacimiento del Mesías, mientras que Miqueas 4:10, de donde también Apocalipsis capítulo 12 se toma la imagen, es una profecía del dolor que la mujer iba a sufrir, del dolor que la mujer iba a experimentar cuando el Mesías liberara a su pueblo. ¿Y cuándo sucede esta liberación por parte del Mesías para el pueblo de Dios? Sucede en la cruz del Calvario. En otras palabras, la mujer sí sufrió, pero no en Belén. La mujer sufrió en el Calvario al ver a su hijo clavado en la cruz. Y de ahí viene también, lo podemos confirmar, pero tengo la profecía de Simeón, hablando del Señor Jesús cuando lo fueron a presentar al templo, pero no quiero seguir sin dejar que Eric, si tienes alguna reflexión sobre algún pensamiento, Eric. Sí, como ves, hay una analogía entre algunas referencias judías con respecto al nacimiento del Mesías sin dolor de la madre. Y eso que mencionas en Apocalipsis es bastante interesante, porque si seguimos viendo incluso los documentos magisteriales como encíclicas, los papas nos dicen muy interesante todos estos aspectos. Por ejemplo, el Papa San Pío X, que mencionamos un catecismo de él, en el año 1904, tiene una encíclica llamada Ad Diem Illum Laetissimum, Ad Diem Illum Laetissimum, en 1904, en el cual fue escrita en conmemoración del 50º aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, él escribe en el punto número 15 de esa encíclica, efectivamente, algo contrario a lo que alguien quiere pensar, que los dolores de parto se refiere a María, en el sentido del alumbramiento del Mesías. ¿Por qué? Porque dice el punto 15 de esa encíclica del Papa San Pío X, dice: San Juan vio por tanto a la Santísima Madre de Dios gozando ya de la eterna felicidad, y sin embargo en los dolores de un misterioso alumbramiento. Y aquí vamos también a ver qué enseña la Iglesia, un Papa, con respecto a los dolores de alumbramiento de Apocalipsis capítulo 12. Y dice: ¿qué alumbramiento? El nuestro seguramente, el de nosotros, que retenidos todavía en este destierro, tenemos necesidad de ser engendrados en el perfecto amor de Dios y en la eterna felicidad. Cuanto a los dolores del parto, señalan, oigan esto, hermanos, dice la encíclica del Papa San Pío X, cuanto a los dolores del parto, señalan el ardor y el amor con que María vela sobre nosotros desde lo alto del cielo y trabaja con infatigables oraciones en llevar a su plenitud el número de los elegidos. Esto lo dijo el Papa San Pío X en 1904 en su encíclica en conmemoración a la Inmaculada Concepción. Prosigue, José. Quiero que quede bien claro. Apocalipsis 12, si bien sí nos habla de personajes reales, nos habla de la Virgen María, que es la madre del Mesías. No hay otra madre. La última vez que yo vi en la Biblia, la madre del Mesías es la Virgen María. Nos habla del mismo Mesías y nos habla del dragón, que es Satanás. Sí, son reales. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje histórico, es un lenguaje simbólico. Aquí no se nos está, cuando dice que tenía dolores de parto, no es una descripción de lo que ocurrió en el pesebre de Belén. Esto es una descripción apocalíptica recogiendo a los profetas del Antiguo Testamento y, como ya vimos, hasta los mismos rabinos dan testimonio. Un pasaje sí tiene dolores de parto y en el otro pasaje no tiene dolores de parto. La pregunta es, pues, ¿cuál de las dos es? ¿Tuvo dolores de parto o no tiene dolores de parto? La respuesta es, en una ocasión tuvo dolores de parto. Los dolores de parto intensos que preceden a la gran redención de Dios en la cruz del Calvario. Pero en otra ocasión no tuvo dolores de parto. En otras palabras, los dolores de los que escapó la Virgen María al dar a luz en Belén, la alcanzaron, por así decirlo, de manera figurada, metafórica, cuando contempla a su hijo clavado en la cruz. Los dolores de la mujer
de la Virgen María son los dolores de la pasión que compartió del Señor Jesucristo. Bueno, yo ya les mostré lo que los mismos rabinos dicen. Vamos a continuar. Alguno dirá, no, a mí se me figura como que estás estirando mucho esta interpretación. Bueno, la respuesta es no, y vamos a ver por qué la respuesta es no, por lo que dice el Nuevo Testamento. Y lo leo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Ese término, consolación de Israel, es lenguaje profético, viene de los profetas del Antiguo Testamento. La consolación de Israel es cuando el Mesías vendría y redimiría al pueblo, ¿ok? La consolación de Israel. Dice que él estaba esperando ese momento profético, la consolación de Israel. Y dice así, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado a este hombre, a Simeón, se le había revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Noten cómo se enfatiza Israel, la consolación de Israel, y ahora la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y noten lo que sigue, hermanos, eso se le está diciendo a la Virgen María. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense nada más. Y una espada traspasará tu misma alma. Eso es un lenguaje para hablar de un dolor profundo, un dolor intenso que la Virgen María iba a experimentar, obviamente, en el Calvario al ver a su Hijo, que también era su Dios. Nadie ha experimentado un dolor tan profundo como el de la Virgen María. Ella no solamente veía a su Dios en la carne clavado en la cruz, sino que también veía a su Hijo amado, carne de su carne, clavado en la cruz. Un dolor tan intenso como el de la Virgen María, nadie lo ha experimentado. Hablo de las criaturas, obviamente todos nosotros no hemos experimentado ese dolor. Y esto es consistente, hermanos. La profecía de Simeón es la siguiente: una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. San Lucas 2:35. Y como pueden ver ahí, hay una imagen, hay una pintura que representa a la Virgen María con una espada atravesando su alma, su corazón. Esto es consistente con cómo los rabinos judíos interpretaban tanto Isaías 66 como Miqueas capítulo 4. Entonces tenemos que la madre del Mesías se escaparía de los dolores del parto al dar a luz al Mesías, pero sí participaría, sí experimentaría dolor, no en el pesebre de Belén, sino en el Calvario, al contemplar a su Hijo, carne de su carne, y también a su Dios encarnado. Imagínate el dolor. Nosotros no podemos comprenderlo, porque madre solo hay una, y el Mesías, humanamente hablando, solo tuvo a una madre, y ella tuvo a su único hijo, y era su Dios, pero era su hijo, y ahí lo contempló. La espada traspasó su misma alma, como lo dijo Simeón profetizando movido por el Espíritu, y es consistente con la interpretación que tanto los padres de la Iglesia como los rabinos judíos hacen de Miqueas capítulo 4, cuando se dice que la mujer sí tendría dolor, pero no en el parto. Era un dolor justo cuando la redención llegase sobre el pueblo de Dios. Y ahora sí, cuando uno va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, y uno entiende que se está haciendo una descripción apocalíptica con lenguaje de los profetas, uno entiende de qué está hablando. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Oh, dolores de parto. Oh, entiendo. Eso es lo que
Es a lo que se referían los profetas. Es a lo que se refiere también el mismo San Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Son los mismos dolores de parto. Interpretar de otra manera es poner a Juan en contra de Isaías. Es ponerlos en un ring de box y ponerlos a pelearse. Porque si lo interpretamos fuera de la iglesia, si lo interpretamos fuera de la tradición judía, si lo interpretamos fuera de los padres de la iglesia, vamos a terminar diciendo que Apocalipsis capítulo 12, verso 2, contradice al profeta Isaías capítulo 66, verso 7. Ok, entonces ya vimos, como pueden ver ahí en su pantalla, que el mismo Simeón lo profetizó, que el alma de la Virgen María sería traspasada. En otras palabras, Simeón le está diciendo a la Virgen, vas a experimentar un dolor tan profundo, y utiliza esta figura, una espada traspasará tu alma. Y así se explica por qué en un pasaje la mujer no tiene dolor cuando da a luz, pero en otro pasaje sí se habla de la mujer experimentando y utiliza hasta la frase retorciéndose de dolor. Eso habla de un tormento, es el tormento de la cruz. Ok, vamos nosotros a continuar. Algunos dirán, no, pues todavía no estoy convencido. Bueno, el mismo Señor Jesucristo utilizó esa imagen, esa metáfora de la mujer con dolor para hablar de su propia pasión. Vean lo que dice San Juan 16, 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. San Juan 16, 20 al 22. Estas palabras las está pronunciando el Señor Jesucristo antes de ser arrestado, en la noche en que sería arrestado en el huerto del Getsemaní. Y el Señor utiliza esta metáfora de la mujer con dolores de parto para describir su propia pasión, para describir el sufrimiento y el dolor al que él estaba a punto de ser sometido. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, como un buen judío y conocedor del Antiguo Testamento, conocedor también de las enseñanzas de los maestros de Israel, utiliza la misma metáfora, la misma imagen, este símbolo de la mujer con grandes dolores de parto, pero se lo aplica a sí mismo, se lo aplica a lo que está a punto de experimentar. En otras palabras, el Señor Jesucristo aplica la metáfora de los dolores de parto de la mujer que tiene dolores de parto a su propia pasión, a su sacrificio, a la cruz, al Calvario. Continuamos a manera de, ya para cerrar este pensamiento. Entonces tenemos dos momentos en la historia de la madre del Mesías. Uno es el momento en el que da a luz, en el cual ella da a luz sin dolor. Y eso está profetizado, como ya lo vimos, en Isaías 66, 7 y 8. Sin estar de parto ha dado a luz. No le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. ¿Quién escuchó o ha visto cosa semejante? Esa es la profecía de Isaías 67 y 8. Por otro lado, en otro momento de la historia de la madre del Mesías, ella ciertamente experimentaría un gran dolor. Ella ciertamente experimentaría, entre comillas, los dolores de parto, como lo vemos en Apocalipsis 12, versos 1 y 2, y también como lo vimos en Miqueas 4:10. Un gran signo apareció en el cielo, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y ahí lo pueden ver en sus pantallas del lado derecho. Ahí tenemos al Mesías con ese intenso dolor, ese intenso sufrimiento compartido por la mujer. Ahí es cuando se cumple Miqueas 4:10 de la mujer con dolores de parto, y eso es lo que describe Juan en Apocalipsis 12, el cumplimiento de la profecía
de la mujer con dolores de parto no fue el pesebre de Belén, sino fue el Calvario, la cruz del Calvario. Ahí fue donde María experimentó ese tormento, ese dolor, esos dolores de parto, no en el pesebre de Belén, no al dar a luz, porque eso no lo enseña la iglesia, y la profecía de Isaías 66, 7 y 8 claramente dice que daría a luz sin dolor. Son dos momentos en el tiempo que se relacionan con los dos, con la madre del Mesías y con el Mesías mismos, unidos en el nacimiento, unidos también, como lo dijo el Papa de manera misteriosa, en la cruz. Y ahí lo pueden ver en pantalla. Apocalipsis 12 involucra a 3 personas reales: la Virgen, María, el Mesías y el diablo. Sin embargo, debido a que no se trata de una biografía, sino de una visión apocalíptica, no se debe pensar que el lenguaje describe literalmente a María sufriendo en el pesebre de Belén, sino que se trata de una descripción simbólica de lo que la Virgen María sufrió en el Calvario durante la crucifixión de su Hijo Jesús. De hecho, la palabra que se usa para describir la angustia o tormento, que en griego es basanizo, esta palabra basanizo, cuando se habla de esta angustia, de este tormento de la madre del Mesías, no es la palabra que se utiliza para describir los dolores de parto, de un parto natural. En el resto de la Biblia, en ninguna otra parte de la Biblia vas a encontrar basanizo en referencia a los dolores del parto de una mujer. La palabra que se usa en Apocalipsis 12:2, que se traduce como angustia o tormento, que en griego ya vimos es basanizo, solo se encuentra en Apocalipsis 11:10, 9:5, 14:10 y 20:10, donde se describe un sufrimiento profundo. Lo anterior sugiere que se trata del sufrimiento del Mesías y la Virgen en el Calvario, del cual los cristianos participan. Estos dolores de parto se intensificarán en los creyentes al final de los tiempos. Por eso hay quienes hablan, no sé si quizás algunos de ustedes han escuchado de cómo algunos santos hablan de un sufrimiento o de una pasión que van a experimentar los creyentes, los cristianos. Al final se dice que la iglesia también pasará por su pasión. Entonces, esos son los dolores de parto, que como lo vimos al principio, aún Jesús cuando habla del tiempo de su venida, dice que habrá guerras, terremotos, nación contra nación, y dice estos serán principios de dolores, esos serán dolores de parto. El sufrimiento intenso que viene justo antes de que la gran redención de Dios aparezca. Y eso ocurre en la cruz, pero también tiene una aplicación en el futuro. ¿Cómo ves, Eric? Y eso tú lo has descrito con algunos hermanos que han estado en tu programa, que prácticamente, si tú te pones a ver, la iglesia está sufriendo dolores de parto ahorita, ¿no? Si uno ve alrededor del mundo las noticias, las profanaciones, los sacrilegios en iglesias, le pintan estatuas, derriban estatuas, la iglesia está siendo perseguida, los cristianos perseguidos en diferentes países, y eso está explícito también en el catecismo, el tema de que la iglesia va a tener una prueba bastante difícil al final de los tiempos, y tú apuntas de manera inequívoca esas referencias del dolor de parto del Mesías y la Santísima Virgen, que lleva una conexión muy intensa con las referencias judías y las descripciones que la iglesia ha detallado a lo largo de estos tiempos. Y es muy importante conocer todo esto para no solamente llevar una sola posición, sino ver las analogías y las descripciones que en diferentes ámbitos nos demuestran este tipo de realidades, ¿verdad, José? Así es. Ya como estamos llegando a la recta final, voy a terminar presentándoles las siguientes citas. Son solamente unas citas de algunos padres, algunos teólogos católicos, lo que dicen sobre esto. Bueno, entonces recuerden, para que les quede bien fresco. Entonces, son dos momentos de la mujer. Uno, cuando da luz sin dolor, y el otro momento cuando le llegó su dolor, sus dolores de parto, en el sentido figurado, en el Calvario, y de eso habla Apocalipsis 12. Y ahora, bueno, esto es algo muy profundo, y la verdad, yo, es algo que, la verdad, nos debería de conmover. El dolor que
el dolor que experimentó la Virgen María, los dolores, los verdaderos dolores de parto que ella experimentó en el Calvario. Ella, sabemos que dio a luz sin dolor. Por eso creemos en la perpetua virginidad que incluye el dolor. La perpetua virginidad de la Virgen María incluye que no experimentó dolor, fue sin dolor. Bueno, vea lo que dijo San Gregorio de Niza. De entre todos los millares de hombres descendientes de Adán que han sido y que serán, solo Jesús nació de una nueva manera. De hecho, su nacimiento ha sido el único que ha ocurrido sin los dolores de parto, y solamente Él ha sido concebido sin relaciones sexuales. San Gregorio de Niza, Cantar de los Cantares. Uno más, de la manera que el placer no precedió, así el dolor tampoco le sucedió. De acuerdo a las palabras del profeta, antes del parto ella dio a luz, y antes que le viniese el dolor, ella dio a luz a un hijo varón. Isaías 66:7, San Juan Damasceno, sobre la fe ortodoxa. Aquí no se refiere a las iglesias ortodoxas, sino a la fe ortodoxa se refiere la sana doctrina, la doctrina recta. ¿Ok? Uno más. Pero esta bienaventurada mujer, quien fue tenida por digna de dones sobrenaturales, los dolores de los que escapó al dar a luz, los sufrió en la hora de la pasión. San Juan Damasceno, igual, sobre la fe ortodoxa. Uno más. El nacimiento mesiánico del Apocalipsis se refiere no al nacimiento de Cristo en Belén, sino al misterio de la resurrección, los dolores del parto correspondiendo al Calvario. Eso lo dijo un teólogo católico muy reconocido, André Feuillet, perdón, es francés, no estoy seguro si lo pronuncio bien, Andrés Feuillet, en Estudios Juaninos. Uno más. Papa San Juan Pablo II, en la audiencia general del 17 de septiembre de 1997, en el Calvario, María se unió al sacrificio de su Hijo, haciendo su maternal contribución en la obra de la salvación, tomando la forma de dolores de parto, para dar a luz a la nueva humanidad, la nueva creación. San Juan Pablo II, ya lo mencioné, en la audiencia general del 17 de septiembre de 1997. Nuestro hermano Eric ya lo mencionó una vez más, lo repito, en el Catecismo del Concilio de Trento 3.9. A Eva se le dijo, con dolores darás a luz a tus hijos. María quedó exenta de esa ley, ya que siendo preservada su inviolada integridad virginal, ella dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, sin experimentar sentido alguno de dolor. Catecismo del Concilio de Trento, artículo 3, en el número 9. Y recuerden que este catecismo es muy importante. Es uno de los dos catecismos universales que tiene la Iglesia. Y claramente se enseña en este catecismo, que de hecho es conocido como el concilio más grande que ha tenido la historia, más glorioso que ha tenido la historia, el Concilio de Trento. Y ahí claramente se enseña que fue sin dolor. Vean lo que dijo también, este es otro padre, Efrén de Siria. ¿Cómo hubiese sido posible? Dice, perdón, es una pregunta. ¿Cómo hubiese sido posible que ella, María, diese a luz llena de los dolores de parto por la maldición del pecado original? Más bien ella, siendo la mujer bienaventurada de Lucas 1:43, quedó exenta del pecado original y de la maldición de dar a luz con dolores de parto. Efrén de Siria, comentario al Diatesarón 2.6, que es un documento del siglo IV. Entonces aquí lo que está diciendo es que los dolores de parto al dar a luz son una maldición después del pecado original. Y la Virgen María fue exenta del pecado original y también fue exenta de la maldición de este pecado original. Y bueno, por último tenemos a Santo Tomás de Aquino. Quiero decir algo. De acuerdo a la ley de la Iglesia, que es el derecho canónico, todos los que quieran ser instruidos y adiestrados como teólogos en la Iglesia Católica están obligados a leer los escritos de Santo Tomás de Aquino. Esto es interesante porque son los únicos escritos
que de acuerdo al derecho canónico tienen que ser leídos por los teólogos de la Iglesia Católica. No hay otros escritos que de acuerdo al derecho canónico deban ser leídos de manera obligatoria. Entonces, para que vean la magnitud y el peso que tiene la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Lo leo, es una pregunta, esto viene de la Suma Teológica, y dice, ¿nació Cristo sin dolor por parte de la madre? Dice, está lo que dice San Agustín en su sermón de la Natividad. Hablando de la Virgen Madre, dice, ni en la concepción se alejó de ti el pudor, ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor. Dice Santo Tomás, el dolor del parto en la mujer es consecuencia de la unión carnal con el varón, de donde Génesis 3:16, después de haber dicho, parirás con dolor, se añade y estarás bajo el dominio del varón. Pero como dice Agustín en su sermón de la Asunción de la Bienaventurada Virgen, dice, de tal sentencia debemos excluir a la Virgen Madre de Dios, la cual, por haber concebido a Cristo sin la colubie del pecado y sin el menoscabo de la unión con el varón, engendró sin dolor, sin violación de su integridad y permaneciendo intacto el pudor de su virginidad. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 35, en el artículo 6. Esto es lo que se conoce como el magisterio ordinario, es la enseñanza que la Iglesia de manera ordinaria está impartiendo. Es decir, no es necesario hasta que se haga un pronunciamiento infalible, una definición solemne en un concilio, para que se diga, mira, entonces sí debemos creer que fue sin dolor. No es necesario, porque la Iglesia siempre lo ha enseñado de esa manera. ¿Cómo ves, Eric? Y como vemos, los ejemplos son numerosos, incluso faltaron más ejemplos que podíamos mencionar, pero es muy importante como comenzamos el programa. Quiero que ustedes se queden con este lema que dijo el hermano José. ¿Qué enseña la Iglesia? Ciertamente, leemos la Biblia, pero ¿cómo lo interpreta la Iglesia? ¿Qué ha dicho la Iglesia con respecto a estos textos? ¿Qué dice la Iglesia con respecto a la purificación de María, con respecto al parto? Y no solamente tenernos a esta idea de, bueno, el dogma dice antes, durante y después del parto, y de repente no ves más escritos, o de repente no buscas más referencias. No es solamente ver la definición dogmática, sigue viendo qué enseñó la Iglesia al respecto a eso, para enriquecerte de toda la tradición apostólica, tradición eclesiástica, que, como se sabe, la Iglesia nos enseña sin error la recta ortodoxia, como tú bien mencionas, José. Y yo estoy muy contento porque tratamos de ser bastante gráficos en este video, que espero que les haya servido mucho a los hermanos, y tratar de enfatizar eso, en base a los textos bíblicos, qué enseña la Iglesia, qué ha enseñado la Iglesia en sus catecismos, y simplemente lo hemos expuesto aquí, ¿no? Tratar de no hablar mucho nosotros, sino lo que dice la Iglesia, ¿verdad? Así es. Esto último que has dicho es muy importante, me gustó. No solamente sí y leer la definición de la perpetua virginidad, sino tienes que también ver cómo la Iglesia entendió tal definición. Por ejemplo, la Iglesia siempre se sirve de los escritos que tenemos, de la enseñanza del magisterio, para poder llegar a una definición dogmática. ¿Sabes qué aprendí en mi estudio, Eric? Es interesante. Alguien recientemente escuché que dijo que estos argumentos de que María, la Virgen María, es la segunda Eva, y que tú sabes que María también se ha identificado con el arca de la Nueva Alianza. Alguien dijo que esos argumentos no tenían sustento, que eso no era que no era suficiente. Pero lo interesante es que estuve investigando cuando la Iglesia dio la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. ¿Sabes en qué se basó primordialmente, Eric? En el paralelo que existe entre la primera Eva y la segunda Eva. La primera Eva fue creada inmaculada, sin pecado. Ella era la Inmaculada Creación, mientras que la segunda Eva fue concebida inmaculada, sin mancha, es la Inmaculada Concepción. Se basaron en fue fundamental entender el paralelo entre la primera Eva y la segunda Eva, y el hecho de que la Virgen María es el arca de la Nueva Alianza,
que el arca era pura, de oro puro, y nadie la podía tocar. Y es muy triste que, como ya lo mencioné, recientemente escuché a alguien decir que eso no tenía peso ni validez para hablar del tema. Qué triste, porque la misma iglesia lo usó como un fundamento para darnos la definición de la Virgen María, y no solamente de la perpetua virginidad, sino, como ya lo mencioné también, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Muy bien, pues bueno, yo sé que nos quedamos con mucho material. Estoy seguro que tanto tú como yo, Eric, tenemos bastante, pero por causa del tiempo lo vamos a dejar aquí, hermanos. Les animamos a compartir este material, este video, con sus amigos, con sus familias. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas si tienen alguna duda. Y bueno, yo espero que sea de ayuda y de edificación lo que aquí hemos compartido. Denle like y, como siempre, nos vamos a despedir diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Que viva. Amén. Hasta luego, hermanos. Que tengan un buen día.